Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien, estén aprendiendo mucho. Vamos a ahorita hacer la clase de lo que es el análisis, ¿sí? Vamos a buscar hacer la clase de análisis. Vamos a ver el mercado, cómo podemos ir analizándolo paso a paso. Por ejemplo, aquí vamos a analizar el mercado que ya ha pasado hace un buen tiempo. Entonces vamos a ir poco a poco, paso a paso, analizando el mercado. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer cuando inician su sesión de operativo? ¿Sí? Entonces, de antemano primero tienen que ver si ese día van a haber noticias o no. ¿Sí? Entonces solo buscan en Forest Factory y estén al pendiente. Al inicio no operen las noticias porque tienen que cuidarse mucho porque no saben mucho qué puede pasar en las noticias. Hay mucha manipulación, ¿sí? Entonces, primero, estén conscientes de que todo en la noticia puede pasar, ¿sí? Muchos movimientos erráticos. Entonces, primero esperemos mejor comenzar a operar con texto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros teníamos un mercado que venía bajista, ¿sí? Una intención bajista. Llega un momento en el que el mercado empieza a hacer esto, consolidación, empieza a ponerse de manera lateral, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir dándonos cuenta dónde está nuestra zona. Por ejemplo, una resistencia, un soporte, ¿ya? Entonces, las zonas donde nosotros buscaríamos hacer entradas serían en la zona de resistencia y la zona de soporte, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta de que alguna de estas zonas puede ser manipulada y buscarían poder manipular órdenes en cualquiera de esas zonas. Sí, entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Que en esas zonas se generen patrones, ¿verdad? Que en esa zona vamos a recién buscar los patrones. Operar en esta instancia no es válido. ¿Por qué? Porque recién está empezando todo. Nosotros no podemos decir que esto de acá se va a formar. Como no podemos decir que eso se va a formar, debemos esperar mayores movimientos, dejar que el mercado se desarrolle. Entonces, va a pasar esto. Pasa esto, me genera otro lugar donde no podía entrar porque yo no sé si ahí va a reaccionar o no va a reaccionar el precio. ¿Sí? En primera instancia no lo sé. Entonces debo dejar que el mercado se desarrolle. El mercado regresa acá, hey, no pudo pasar, no pudo completar acá abajo, algo puede estar pasando. Hay que tener cuidado que puede romper por ahí arriba. Entonces, tenemos cuidado. Aquí ya nos confirma de que esto puede ser una zona de resistencia, una zona buena de resistencia. Entonces ya la empezamos a tomar en cuenta. Aquí tenemos esta zona como límite de soporte y luego tenemos una zona previa, ¿sí? Entonces tenemos que darnos cuenta que esta zona previa es como un checkpoint donde el mercado puede estar ahí engañándonos para luego ir a la zona y activar órdenes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí el mercado cae con fuerza. Tenía fuerza, pero se detiene en esta zona previa y empieza a hacer esto, ¿sí? Muchas personas pueden pensar que de aquí el mercado puede subir hasta acá de nuevo, ¿sí? Pero hay que estar preparado para todos. ¿Dónde hacemos nuestras operaciones? En la zona de soporte. Entonces, esta es una zona donde no deberíamos estar buscando operaciones, ¿sí? Entonces, miren, el mercado hace esto, luego acá nos vuelve a hacer una consolidación. Entonces, ¿a cuál consolidación le hago caso? ¿Qué es lo que quiere hacer el precio? Pues simplemente esperemos la manipulación, ¿sí? Mira, el mercado rompe para acá abajo, cae. ¿A dónde cae? A mi zona de soporte. Entonces, en mi zona de soporte yo espero un rechazo, ¿verdad? Entonces, tengo otro camino, tengo un camino. O tengo una operación programada acá con un stop por debajo de mi zona, que posiblemente aquí me lo puede haber tocado, con otro color, que aquí me lo puede haber tocado, por ejemplo, tenemos acá, seten, seten, no, es 3703 más o menos, ¿ya? 3703. Por acá, 3701 debe estar por acá abajito. Entonces puede que me lo haya tocado, sí tengo un stop de 2 puntos. Entonces hay que tener cuidado con esto. Nosotros tenemos dos opciones, hacer esa posición o lo que es más sensato, esperar esa reacción, ¿sí? Tenemos una zona de checkpoint, ¿ok? Esta zona, ¿qué me va a decir? Y tenemos otra zona acá, ¿sí o no? Que nosotros esperaríamos que el mercado pase esto. Entonces, si tenemos esta reacción, ¿qué esperábamos en soporte? Reacción.
pues vemos esta reacción. Pasa este checkpoint, podemos ejecutar una posición acá confirmando que el movimiento que esperábamos ya está. ¿Sí? Nuestro stop por detrás. Ya, tener cuidado con eso. Cuando queremos hacer una posición así, ya asumimos más riesgo. ¿Sí? O podemos empezar a hacer posición cuando esto ya está recuperando la zona. Porque ya está haciendo esa reacción. Sí, el punto de abajo es más claro, sí, pero ¿y si bajaba? ¿Y si no hacía la reacción? Pues es difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tendríamos este checkpoint. El mercado, hacemos una entrada acá, el mercado pasa. ¿Hasta dónde sería un objetivo sensato? Este otro checkpoint que tiene el precio. Pues hasta acá. Desde aquí a acá tendríamos un trade válido, un trade bueno para hacer una entrada, ¿sí? Entonces ahí ya habremos salido del mercado y luego el mercado hace lo que sea. Mira, no llegó acá arriba. Si no llegó acá arriba y está cayendo con fuerza, pues cuidado. No puedes programar una entrada acá para decir que el precio va a subir. ¿Por qué? Porque no, para empezar, generó este vacío. Si me generó el vacío, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque puede que el mercado caiga. Entonces, si existe esa posibilidad, pues me evito hacer una posición acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? El mercado rompe. ¿Ves? Entonces, eso yo ya lo pude haber prevenido. El mercado rompe y luego regresa y reingresa con fuerza. ¿Sí? Entonces, rompe, reingresa con fuerza. El mercado rompe, regresa con fuerza. Entonces, ahí en ese reingreso yo no esperaba que pasara todo eso. Yo no esperaba que pasara todo eso. Entonces, el mercado después baja y ahora testea. ¿Qué cosa testea en este caso? Viene a testearme este falso rompimiento. ¿Sí? Me testea este falso rompimiento. Entonces, ahora yo ya espero una reacción en esta zona. ¿Por qué? Porque antes lo intentó, manipularon y lo subieron de golpe el precio. Entonces, ahora yo ya tengo una mejor intención del precio. Entonces, ahora yo puedo decir, esto acá sí me puedo montar. ¿Sí? Entonces, dejas programada una orden, tu stop por acá atrás y la orden. ¿A dónde? ¿Cuál es el objetivo? Primer objetivo sensato, este checkpoint que está teniendo el precio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá genera un vacío. Entonces, me preocupa que el precio no pueda caer de ahí y baje a romper. Pero, como yo les decía, a veces el precio hace esto, está haciendo eso, y luego sube y luego cae, ¿verdad? Sube a activar una zona de liquidez. En este caso tenemos una zona de liquidez ¿dónde? En mi resistencia, ¿sí? En mi resistencia tenemos esa zona de liquidez. Entonces, el mercado, por ejemplo, en mi operación aquí, lo sensato es que yo no voy a saber si el mercado va a subir allá a activar esa zona de liquidez o en ese momento va a ir a activarlo. Entonces, lo sensato sería salirse aquí. Entonces, yo cierro y, por ejemplo, hablando de operaciones, nosotros vamos a sacar la regla. Nosotros aquí tuvimos una operación, hasta aquí por lo menos, de 4 puntos. Sí, en 2 contratos son $400. ¿Ya? Luego, aquí tenemos otra operación. Aquí con una salida acá de 8 puntos, que en 2 contratos son $800. ¿Sí? Entonces, ahí estamos bien, analizando bien el mercado, analizando bien el patrón y analizando bien la estructura que está haciendo el precio. Entonces, después vemos que el mercado se va a acercar ahí arriba. El mercado se acerca acá. Aquí sí podríamos hacer una operación en venta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por este hecho, que el mercado hace esto y puede ir a activar esas órdenes de liquidez. Aparte que teníamos un fuerte movimiento bajista, ¿sí? Entonces, el sentido del mercado en ese momento estaba muy bajista, ¿ya? Entonces, podemos activar una orden acá. Vamos a activar una orden aquí, tener un stop por encima de nuestra zona y dejarlo correr el mercado. Este movimiento, cuando es que ha hecho este producto y ha hecho esto, quiere decir que quiere intentar llegar a otro nivel más bajo. Entonces, un nivel más bajo por distribuir por debajo de los bajos sería ¿cuál? Por debajo de esto, ¿verdad?
entonces dejaríamos correr la posición. Ahorita pero estaríamos pendientes de esto, ¿sí? De cerrarla por acá. ¿Por qué? Porque esto puede hacer, miren, en este lugar encontró liquidez el precio y miren todo lo que reaccionó. Entonces puede reaccionar acá y hacerme esto y después. Pero lo que esperamos es que rompa, porque acá, miren, generó un vacío, ¿sí? Entonces ahí nosotros entraríamos acá y ya tendríamos una salida en este lado, en esta zona, ¿sí? Entonces ahí podríamos decir que el precio nos estaría dando con la regla una entrada, una salida acá de 14 ticks, de 14 ticks, casi 15 ticks, casi. Entonces serían $1,475, ¿sí? ¿En cuánto tiempo que duraría esa caída? Hasta acá. Serían 15 minutos, ¿sí? 15 minutos. Cerca de $100 por minuto. Y las con esto. Entonces, el mercado luego, ¿qué haría? El mercado movería, intentaría hacer. Otra cosa, antes de avanzar, quiero que se estén dando cuenta. Miren, así entenderíamos el mercado, ¿ya? Así entenderíamos el mercado. Y esas serían las posiciones o la forma en la que deberíamos buscar las entradas en el mercado, ¿ya? Entonces, esas serían las formas en las que deberíamos encontrar cada una de las entradas en el mercado. Ahora vamos a ver también la función de los indicadores, ¿sí? Ya saben dónde decíamos las entradas. Por acá, hasta acá, por ese hecho. Luego acá, de aquí, acá arriba, por este otro hecho. Y de aquí hasta acá abajo, ¿sí? Entonces ahí haríamos entradas ya más con contexto. Ahora, una cosa que tiene que darse cuenta, por ejemplo, lo que yo les decía del canal, ¿sí? Por ejemplo, miren el canal rosado. El precio siempre cotiza dentro de estos canales, ¿sí? Que eso sería lo normal, que el precio estuviera dentro de los canales, ¿sí? ¿Ven? ¿Ven cómo cotiza dentro del canal? Ya. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que el precio estaría bien cotizado en su rango. Entonces, el precio va a estar en ese lado. Entonces, el precio es un canal externo más fuerte, ¿ya? Pero luego tiene un canal que es más cercano a él, ¿sí? Más sensible. Entonces, por ejemplo, cada vez que el precio se acercaba al canal, era rechazado. Algunas personas solo esperan que el mercado se acerque al canal y entran en posición. Nosotros no hacemos esos tipos de operaciones. Buscamos siempre con contexto, pero, por ejemplo, también nos ayudamos en esto. Por ejemplo, miren, una entrada acá que teníamos, la posición acá, bajista, nos estaba ya indicando, según los indicadores, que el mercado ya estaba o estaba muy caro, ¿sí? Que el precio estaba caro en esa zona. O sea, hay que tener cuidado. Entonces decíamos, estaba caro, posiblemente ahí puede haber una entrada, ¿verdad? Entonces acá también, mira, el precio nos indicaba que estaba barato. Es que el mercado podría hacer eso, ¿sí? Entonces, acá estaba también una entrada y la otra entrada estaba por acá. Pasar esta zona, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esto y ver, están dentro de nuestros canales. Ahora, ¿qué función tiene esta línea amarilla? La dibujo así para que se vea mejor, ¿sí? Ya. Esta línea amarilla se encarga de ver las fuerzas, tanto bajistas como alcistas, ¿sí? El movimiento del mercado, la fuerza de energía que tiene. Por ejemplo, cuando esta línea está, como les decía, inclinada muy vertical, el mercado corre, ¿sí? Miren este ejemplo. En la línea que está bien inclinada para abajo y miren el mercado con mucha energía.
llega un momento donde la línea empieza a pararse, a curvearse y el mercado está así, ¿sí? Por eso les digo que el indicador, muchas veces los indicadores están retrasados, miren. Cuando la línea recién se está curveando, el indicador ya está por acá arriba, el precio ya está por ahí arriba. Entonces hay que confiar, no hay que confiarnos siempre de las líneas, pero hay que usarlas, hay que saber utilizarlas. Por ejemplo, en esta zona vemos que el mercado ya se estaba curveando, la línea se estaba curveando, ¿sí? Bailas con esto. Vemos esto. Luego el mercado lo vemos extenderse y luego caer, ¿sí? Entonces, cuando llega el mercado acá, vemos que el precio logra, o la línea amarilla logra pasar el precio y empezar a torcerse. Entonces ya podríamos esperar que aquí el mercado alcista que estaba fuerte se desgaste, ¿sí? Porque miren, la fuerza y la línea amarilla estaba más vertical alcista, pero no pudo romperme esta zona. No pudo, lo intentó varias veces y no pudo romperme esa zona. Estuvo fuerte hasta que llegó un momento que empezó a cambiar y la línea amarilla ya empezó a curviarse y el mercado cayó. ¿Sí? Entonces nos podemos anticipar a movimientos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, el mercado había llegado acá, pero la línea amarilla ni siquiera se había acercado, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos esperar? Que ahí hubiera una reacción que bajara un poco el precio, ¿ya? Pero no es tanto que nosotros nos casemos con el indicador, ¿sí? Pero hay que tener pendiente eso, ¿ya? Por ejemplo, el mercado empezó a caer, hizo todo esto, y aquí, que ya estaba cayendo, empezó a curvearse la línea y empezó a subir todo el precio, ¿sí? Entonces, nos vamos a dar cuenta mucho cuando, ¿para qué la vamos a utilizar? Para tener en cuenta cuándo va a haber un cambio de mercado. Por ejemplo, si tenemos que queremos efectuar una posición aquí, pongamos, decimos, doble techo. El mercado viene acá, voy a entrar acá, a la baja. Pues no, porque mira, toda la intención alcista, la línea amarilla está muy vertical, entonces, cuidado, no la vayas a tomar porque algo malo te puede pasar ahí. Puede salir en stop. ¿Por qué? Porque te estás yendo en contra de la energía y la fuerza del precio. Así podemos usarla. ¿Sí? ¿Para qué? Para ver si podemos hacer operaciones en determinado momento o no podemos hacerlo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso nos salvaría la línea amarilla de hacer una posición ahí. Ya, una posición mala. Porque ya nos está indicando que la fuerza es otra, la energía es otra. ¿Sí? Luego el mercado empieza a hacer esto. Y aquí vemos esta manipulación. Si hicimos una entrada acá, otra forma de usar la línea amarilla. Miren, hicimos una entrada acá, ¿sí? A la baja. Entonces el mercado empieza a hacer esto, la línea amarilla empieza a torcerse y el mercado empieza a caer. La línea amarilla empieza a caer con fuerza. Entonces decimos que lo dejamos. Mira, el mercado retrocede fuerte, ¿verdad? Pero a la línea amarilla ni le afecta. Cuando no le afecta a la línea amarilla, pues que podemos deducir que el mercado y la fuerza bajista es muy fuerte, ¿sí? Que entraron mucha fuerza bajista y que esto puede caer. A pesar que el mercado haya retrocedido con fuerza, puede llegar a caer. Entonces, tendremos más confianza dejando correr esta posición, ¿sí? Entonces el mercado comenzaría a caer, ¿sí? Así es como usaríamos la línea amarilla, ¿ya? Y la línea blanca es como el promedio del lugar donde a veces el mercado viene a ser. Mira, el mercado a veces viene a promediar nomás. En este caso, cuando va a correr la línea amarilla, muchas veces el mercado cuando quiere correr hace promedios en esta zona, ¿sí? Y si nosotros, por ejemplo, sacamos nuestro retroceso de Fibonacci, podemos entender que el mercado va a estar hasta acá. En esta zona es casi el 50% del retroceso, del descuento. Entonces, tenemos como un descuento, una oferta de 50% de descuento, entonces muchas personas van a entrar ahí, porque el precio está en un precio promedio y que es un buen punto de entrada para que el mercado caiga. Entonces, muchas personas van a tratar de entrar en esta zona. Entonces, el mercado ahí podrá desplazarse y correr, ¿ya? Entonces, para las personas que no lograron entrar en esta posición,
pues puede haber una posición acá, ¿sí? Viendo toda esta intención, todo este proceso que el mercado ha estado intentando romper y ya. Entonces ahí veríamos, así analizaríamos el mercado. Entonces después el mercado haría esto. Seguiría y miren, corre el mercado. Sí. Y la línea amarilla, ¿cómo está? Sigue indicándonos mucha fuerza. Sigue indicándonos mucha fuerza. Miren, ahí el mercado ha llegado a esta línea blanca del promedio, pero miren la línea amarilla, ya no está tan fuerte. Ya no está tan fuerte la línea amarilla del promedio, ¿verdad? Ya no está tan fuerte. Entonces, ¿qué podemos esperar? Algo puede acá pasar, ¿sí? Y el mercado hace un retroceso más profundo. Hace un retroceso más profundo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí ya teníamos un contexto. El contexto era este. El mercado hizo esta consolidación, se esforzó. Acá tuvimos tres tipos de entrada, tres entradas que logramos hacer. El mercado corrió. ¿Sí? Yo donde me hubiera salido en esta zona. ¿Por qué? Porque yo tenía esperado que posiblemente podía pasar una reacción acá y si pasaba eso, me iba a sacar. ¿Sí? Entonces evitábamos esas pérdidas. ¿Sí? Entonces, el mercado cae. Muy bien. Ya cayó, ya rompió. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde busco otra entrada? No, no buscas todavía. Tienes que dejar que el mercado actúe solo. Que el mercado comience a hacer sus cosas. Reaccione y recién luego te dé un contexto. Mira, por ejemplo, ahí empieza a hacer estas cosas, el mercado comienza a hacer este contexto y tú ves que sigue rompiendo, ¿sí? Pero ahí no te ha dado ninguna estructura para que tú digas, voy a entrar. Mira, ves que ahí está haciendo pequeñas consolidación, pero el mercado sigue cayendo, ¿sí? Tenemos pequeñas consolidaciones en las cuales podríamos esperar movimientos, ¿ya? Por ejemplo, lo que yo les decía, el mercado hace esto, después rompe, a veces regresa a esta zona, ¿sí? ¿Se acuerdan de los altos, de los bajos anteriores para reaccionar, ¿sí? Y eso es lo que hace acá, generando un punto de entrada, ¿ya? ¿Por qué? Por esta lógica. Entonces hay que tener en cuenta el otro punto también, ¿ya? Pero en primera instancia esto no funcionaría bien. El mercado acá intentando hacer esto, sube, reacciona, cae. Nuestra entrada estaría hasta acá nomás. Ya no podríamos buscar más entrada. ¿Ya? Por ejemplo, acá esperaríamos la reacción a esa zona, pero no llegó. No llegó, bueno, no hubo back, no llegó. La dejamos pasar. Luego el mercado comienza a hacer esto. Y miren, llega a esa zona, esperábamos reacción, pero la rompe. Y ahora, ¿en dónde estaríamos esperando posibles reacciones? Podríamos tener reacciones aquí, podríamos tener reacciones acá, podríamos tener reacciones acá, ¿sí? Ojo, marcábamos esto porque te acuerdan que acá hubo una reacción fuerte. Entonces, en esta zona también podríamos encontrar o tener una reacción muy fuerte, ¿ya? Entonces, el mercado muchas veces va a tratar de ver a qué punto. Siempre que tengamos puede llegar a este punto, puede llegar a este punto, puede llegar a este punto, puede llegar a este punto. A este punto tratamos de buscar los puntos más lejos que pueda llegar el precio. ¿Para qué? Para prevenir stocks, ¿ya? O dependiendo de la energía. Por ejemplo, aquí hay una fuerte energía. Entonces, si tengo toda esa energía, posiblemente este nivel me lo pueda romper. Si sigue teniendo la misma fuerza y bastante fuerza, este nivel también me lo podrá romper y este también. Entonces, ¿cuándo voy a empezar a ver? Cuando veo que ahí empieza el precio a tener un desgaste. Ya. Cuando el precio empieza a tener un desgaste, puedo decir, aquí ya mi entrada puede ser más razonable. ¿Sí? Si no, no. Por ejemplo, acá, ¿ves? La energía sigue fuerte. Me rompió esa zona, me rompió la otra zona. Luego el mercado acá está empezando a tener un desgaste. ¿Sí? Entonces posiblemente mi otra zona la podamos cumplir. Y miren lo que va haciendo la field. La línea amarilla empieza a desgastar también. Empieza a mostrar un desgaste del precio, un desgaste del movimiento. ¿Sí? Le empieza a costar más llegar al precio ahí. Entonces, posiblemente en esta zona yo pueda
tener una entrada. ¿Sí? Yo pueda tener una entrada en sentido bajista buscando ¿qué? Reacción en este precio. ¿Sí? Reacción en este precio. Entonces buscaría una entrada yo en esta zona. ¿Sí? Entonces no voy a borrar esta. Voy a borrar esto. Y vamos a seguir dándole. El precio llegaría, se aceleraría a esa zona y miren, una reacción. Entonces yo ya tengo esa reacción. ¿Sí? Entonces habían checkpoints que el mercado debería pasar. ¿Cómo estaría este? El mercado, ok, que reaccionara, que pasara. Y que me pudiera hacer un mercado, me pudiera mostrar algo más abajo. ¿Sí? Entonces sería un nivel fuerte. Miren, miren cómo varias veces lo intenta tocar ese nivel fuerte. ¿Sí? Después que hace toda esta reacción, ya el mercado cae. ¿Sí? Busca caer. Miren, miren. Miren aquí. Ya miren cómo estaba la field, indicando fuerza y luego se puso plana, hizo esta consolidación y el mercado logró hacer estos dos toques, doble techo. Si no entramos acá, pues entramos acá. Entonces, ¿qué esperamos? Siempre esperamos ver reacción. Reaccionó el mercado, luego le costó, ¿sí? Como operando con más contexto, podemos decir que el mercado vino, reaccionó a esta zona, pero no se fue todavía. Está siguiendo desgastando. ¿Por qué? Porque tenía un movimiento fuerte. Está comenzando a desgastar. Entonces el mercado está haciendo esto y logra hacer un doble techo en una zona donde yo buscaría una entrada, ¿sí? Bajista, esperando que el precio al menos me llegue a romper estos lugares de donde salió este impulso fuerte, ¿sí? Entonces, ahí estaría buscando. Tengo más contexto. Mira, tengo que se desgastó el precio. El precio hizo todo esto, se desgasta, va a llegar a una zona macro para caer, ¿sí? Entonces ya tengo más contexto, más entrada. El mercado, por ejemplo, estuvo haciendo acá esto que les decía. En una zona cercana, llega a cuidarse de eso. No dejarse engañar por estas consolidaciones pequeñas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí el mercado y vemos que el mercado sigue corriendo. Y ya tenemos la fil fuerte, energía. Así, entonces podemos ahí dejar el precio haga lo que quiera. Entonces, por ejemplo, acá tenemos estos checkpoints y miren, el precio regresa a esta zona, hace descuentos, ¿sí? El precio regresa a esa zona, busca descuentos, busca sus mejores puntos de entrada y hace de nuevo. Tenemos esta zona importante. Pues pensando que el mercado puede lograr pasar esta zona, debemos de buscar entradas, ¿sí? Pero aquí tenemos nuestra entrada. Si vemos que el precio ya empieza a debilitarse, y mira, una muestra de la debilidad puede ser esta field que empieza ya a voltearse, a cambiar de sentido. Aparte empieza a aparecer como un hombro, cabeza, hombro. Entonces yo debería de pensar ya ahí en cerrar mi posición e irme con esta ganancia. Por más que el mercado después pueda caer acá, no hay que ser ambicioso y hay que trabajar en base al contexto, ¿sí? En base al contexto. Por ejemplo, acá tenemos un hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Nuestra zona de cuello, el mercado reacciona a esa zona de cuello. Otra forma, si no entraban ahí, podría darnos una entrada acá, pero la expectativa de esa operación sería el impulso y el inicio de esta zona de cuello. Hay muchas formas, muchas cosas que podemos ver, ¿viste? Hay unas personas que hubieran operado esto, hay otras personas que hubieran operado el patrón, otras personas que hubieran operado el descuento. ¿Verdad? Hay otras personas que hubieran operado solamente el cambio de la field, el cambio de la zona, ¿sí? Entonces, hay muchas maneras de operar en muchos lugares, pero si estamos en la zona correcta o la intención correcta del mercado, pues el movimiento va a ser bajista en este caso. Entonces vamos a buscar esa entrada bajista. No vamos a estar pensando en buscar una entrada alcista, ¿sí? Por ejemplo, hombro, cabeza, hombro, vamos a entrar acá porque el mercado puede subir. No, si tenemos una intención primera bajista, entonces
Hagámosle caso a las posiciones bajistas, ¿sí? Entonces, todo eso podría pasar, ¿ya? Pero nosotros, si tuvimos una entrada acá, al ver toda esta intención, pues podemos salirnos, ¿ya? Entonces, y dejar que las otras personas que hicieron sus otras posiciones tomen sus decisiones en base a su trade y a su posición, ¿ya? Entonces, el mercado seguiría siendo, miren, respeta de nuevo está en esta zona, ¿sí? De nuevo está haciendo eso. ¿Se dan cuenta? El mercado sigue. ¿Se dan cuenta lo que muchas veces hace el mercado? El mercado está haciendo esto, ¿verdad? Hace liquidez por encima de estos altos y luego su patrón, ¿sí? Ese patrón que ha venido haciendo siempre, ¿ya? Hay que tener cuidado con ese patrón, por ejemplo, acá, y no lo hace y se va. Está bien, pero ¿y si lo hacía y llegaba así y se iba? Hay que tener cuidado, hay que anticiparnos siempre. Manos sueltas, ¿sí? Manos sueltas porque así actúa este mercado. Los inversores así han decidido. Entonces, miren, en este caso teníamos una posición acá. La expectativa era que el precio llegara hasta acá, pero nos tuvimos que salir antes por este posible cambio. Está bien. Entonces, las personas que entraron haciendo esto y buscaron esta operación, ahí tienen algo. Recuerden que su rango va a ser este. ¿Sí? Esa va a ser su zona del cuello. ¿Ya? Entonces, el mercado podría tener una posición acá y su trade por encima del cuello. ¿Sí? O esperar esta reacción. Ya, para recién, después de esta manipulación, recién poner una entrada acá a la baja. El mercado cae. Ya. Entonces, esas personas también lograron cobrar ese trade. Sí. Normalmente, como yo les decía, cuando tenemos estas posiciones, el stock va por encima del este y por encima de esta zona. Pero ahí estaríamos arriesgando mucho, entonces deberíamos buscar un punto de entrada más tranquilo o más fiable, por ejemplo, en este lado y una salida corta. Sí, los que entraron con el descuento, pues esperaban esta salida. Ya. Y las personas que hicieron el patrón tuvieron que dejar que el precio se desarrollara. ¿Sí? Y no salirse o precipitarse a salirse. ¿Ya? Entonces, los que pusieron una entrada acá lograron tener un stop pequeño, un stop correcto de forma pequeña, ¿sí? Y proteger su entrada porque estaba en una zona, ¿sí? Estaba en el doble techo, ¿sí? Hay otras personas que vieron el hombro cabeza a hombro, entonces su entrada debió estar, su stop debió estar por encima de este hombro, ¿sí? O en una buena zona, un checkpoint, por encima de ese checkpoint y buscársela por donde podrían protegerse si no querían arriesgar tanto. Pero el stop correcto estaría ahí. Pues dejarían correr la posición. Las personas que buscaron hacer este movimiento esperarían que haga esto y después que regresara a la zona entrarían en venta y dejarían que el mercado caiga. Estas personas usarían la venta del mercado o usarían un sell stop para que después de esto el mercado siga cayendo. ¿Sí? Y estarían buscando también que se desarrolle hasta ese lugar. ¿Por qué? Porque está por debajo de estos bajos la entrega de estas órdenes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estarían esperando. Entonces, así buscaríamos las entradas. Luego el mercado se desarrolla, comienza. ¿Vieron? La FIL sigue fuerte. Cuando la FIL empieza a retroceder, el mercado también, ahí decimos, algo puede pasar. Entonces, ahí nosotros ya hicimos nuestras operaciones, ya debemos dejar que el mercado corra, pero siempre y cuando tener en cuenta nuestras posiciones, nuestros niveles. Teníamos un nivel acá, entonces decíamos, reaccionó bien a ese nivel, se esperaba una reacción ahí, ¿sí? Entonces, reaccionó bien a ese nivel. ¿Sí? Es un nivel solamente de reacción. ¿Buscábamos entrada? Pues no, porque ya no salimos y ya hicimos nuestras operaciones. Las personas que no hicieron sus operaciones, pues buscarían una entrada ahí.
¿sí? Entonces vemos que está pasando algo acá. Tenemos una zona que el mercado está resistiendo, una zona fuerte. Entonces, ahorita establecemos nuestra zona. Hacemos nuestra zona y decimos, a ver, que el precio se vaya desarrollando, que haga algo y se mueve esta vaina. Lo hago en el programa. Nuestra zona. Decimos, el mercado se desarrolla. Miren eso, este falso rompimiento, test, y vamos a ver qué pasa. Otra cosa, el mercado paró, esta fuerte caída, debió haberlo parado con alto volumen. Ya, después el mercado subió, hizo esta zona, bajó y reaccionó. Miren, en esta zona reaccionó un poco. Luego siguió, tuvo más reacciones hasta que logró hacer este falso rompimiento, engañando a muchas personas. La field, si se dan cuenta, cambió de sentido. Entonces, si ya tenemos la field de cambio de sentido y luego vemos este rechazo a la zona del test, podríamos buscarnos nosotros una operación, ¿sí? Arriesgando ahí, diciendo, hey, puede pasar. Pero también teniendo en cuenta que el mercado puede hacer una jugada o un retroceso o un sprint más profundo y sacarnos. ¿Por qué? Porque también estaría haciendo esto en sentido contrario. Quedaríamos, ¿sí? Y que el mercado se vaya. Cuidado. Vamos a ver qué hizo el mercado. Estaba ahí en ese lugar, miren. Y todo lo que se desarrolló el precio. ¿Sí? Entonces nosotros debemos siempre dejar el mercado actuar. Contexto. Contexto, miren. Lo que les decía, el mercado podría hacer algo así, algo manipular y después hacer. Es que debemos de hacer nosotros esperar siempre que el mercado haga una manipulación, ¿ya? En este caso, por ejemplo, el mercado estaba haciendo todo esto y esta es la manipulación. Después de esta manipulación, el mercado va a intentar romper esta zona. Después que rompe esta zona, ya sabemos que el mercado puede subir desde aquí. ¿A dónde? A otros niveles, por ejemplo, este nivel. ¿Sí? Porque es un nivel que ya lo teníamos antes, que esperaríamos que el mercado subiera a esa zona. Entonces acá el mercado hizo esto, está bien, hizo lo que quiso. Por ejemplo, en esta zona, algunos hombros, cabeza, hombro, y entra. Sí, pero recuerden que no está en una zona. ¿Qué tienes acá? No tienes nada. Entonces, como no está en una zona, ten cuidado. Ten cuidado. Pero también nos planteamos que esta zona, de donde salió todo este movimiento, puede ser importante más adelante. ¿Sí? Hay que tener en cuenta este precio, 60. Puede ser importante más adelante. Pero el mercado salió acá, en esta zona de acá, se esperaba una pequeña reacción, ¿sí? Por más que el mercado tenga toda esta energía, puede haber una reacción. Hace un descuento, el mercado sube. ¿Sí? Esa reacción hace un descuento. Más personas, miren, la FIL seguía doblada, por más que hizo todo ese descuento, entonces quiere decir que tiene mucha fuerza alcista y el mercado después dispara. ¿Sí? Vamos a ver de cuánto hizo ese descuento. Del casi 40% de descuento. No es un muy buen descuento. Un muy buen descuento sería un 50-60%. Entonces no sería un descuento bueno para nosotros. Entonces el mercado sube y corre. Entonces, ¿qué esperaríamos que hiciera? Pues desde ahí ya podríamos pensar, una vez que empezó a romper esa zona, ya podíamos pensar en más entradas alcistas. En el mercado cae y busca esta zona nuevamente. ¿Sí? Cae y busca esta zona. No tuvo chance de hacer un test, rompió, hizo un back, entra, buscamos entrada en este back, ¿sí? Que si te das cuenta es un back que viene a manipular después de todo esto.
manipula y después el precio, chao. ¿Sí? Manipula y después el precio, chao. Ahí estaría llegando, miren, hasta este otro nivel. ¿Sí? Se esperaría que el mercado se desarrolle por niveles. Luego, si el mercado logra romper esta zona, va a buscar llegar a esta otra zona. ¿Sí? Si en dado caso rompe esta zona, cae, va a buscar llegar a esta zona y después llegar a esta otra zona. Entonces se mueve por zonas el mercado, ¿sí? Se mueve por niveles, no pasa, no va a ser de golpe. Entonces, miren, el mercado se empieza a desarrollar, rompió esa zona, rompió esa zona, ¿a qué zona podría llegar? A esa otra zona de 70. Cuando se desarrolla, miren, ya estuvo llegando a 70. Y así tenemos mercados alcistas, mercados bajistas, ¿sí? Mercados empiezan a desarrollarse ya, son sus formas. Tuvimos una entrada acá, salíamos acá en el alto de acá y listo. ¿Qué esperamos? Por ejemplo, el mercado llega a esta zona, pasa, llega a esa zona y pasa. ¿Qué esperábamos ahí? Reacción, ¿verdad? Mira, llegó a esta otra zona que tenemos más pauta de ahí. Reacción. Si tiene tanta fuerza, logra romperla. Luego la rompe. ¿A qué zona puede llegar a buscar? Puede llegar a buscar esta otra zona, ¿verdad? Podría llegar a buscar esta otra zona. Entonces vamos a ver qué hace el precio. Entonces, haciendo se podría llegar a ser mercado otra zona. Luego, ¿dónde buscaríamos o cómo buscaríamos entradas? Por ejemplo, cuando rompe esos niveles, esperando retrocesos o descuentos. Por ejemplo, acá hay un descuento. Entonces buscaríamos después tenemos que dejar que el mercado reaccione. Entonces, nosotros lo que esperamos que el mercado nos haga la reacción hasta esta zona, ¿verdad? Nos haga la reacción hasta esa zona y en esa zona esperábamos una reacción del movimiento. Son 715 por ahí. Mercado llegando. El mercado llegando casi a los 715, que era nuestra zona, y comienza a empezar a hacer reacciones. Si esperábamos reacciones ahí, ¿sí? Esperábamos sus reacciones y miren el mercado. En el lugar donde buscábamos reacciones. En esta zona. Ahora regresa casi a esa zona. ¿Sí? Podemos esperar, si rompe ahí, vamos a esperar que el mercado de nuevo regrese a esta zona. ¿Ya? Entonces, esta zona de acá arriba fue su objetivo de las personas que entraron acá. Su objetivo era que en primera instancia el mercado rompiera esta zona. Si rompía esa zona y seguía fuerte, tenía este otro nivel. Y después tenía ese otro nivel, donde el mercado llega. ¿Sí? Entonces tienen niveles. Por ejemplo, el mercado corre, sube. Aquí no llega, el mercado retrocede, toma más energía acá y sigue subiendo, rompe, logra romper. Luego no llega a subir, cae, busca más energía en toda esta zona y sube de nuevo. ¿Sí? Pero entonces, ¿dónde nosotros esperábamos entrada? Nosotros esperamos, había entrada acá y luego esperar que todo este camino es incierto porque tenemos muchos niveles, todo es incierto. Entonces, esperar a ver si el mercado llega a esta zona y si llega a esa zona, ¿qué hace? ¿Cómo reacciona? En este caso, el mercado llega, doble toque y hace eso. Nos deja este ranguito, el mercado pasa aquí, hace un retroceso profundo, una zona de descuento profunda de un 70-80%. Después el mercado cae. ¿Ya? Entonces, en esta zona esperaríamos una entrada después de reacción. Como reaccionó dos veces, podríamos tener una zona en la que entremos. ¿Ya? Y si no, pues una vez que el mercado logra romper estos checkpoints, estos lugares de punto de control, ya podríamos pensar en que el mercado caiga y hace esto y comienza a caer. ¿Hasta dónde? En primera instancia, cuidado porque tenemos esta zona fuerte de acá donde salió el mercado. ¿Sí? Entonces, el mercado cae, llega a esa zona, me salgo
y espero a ver qué va a hacer después el mercado. El mercado podría, como te digo, podría subir o podría romper y caer a buscarme más zonas bajistas. El mercado tiene una reacción, sube, reacciona y luego cae fuerte. Y así está uno. Mira, este es, el mercado hizo esto, a esta reacción, a esta zona, donde nosotros esperábamos que reaccionara. ¿Sí? Nosotros esperamos que reaccionara en esta zona. En esa zona, ¿qué me hizo el mercado? Hombro, cabeza, hombro. En una zona de soporte. ¿Está bien ahí de que busquemos este patrón? Sí. También me hizo este otro patrón. Doble, confirma, el mercado sube. ¿A dónde? Al inicio de este movimiento. ¿Sí? Ya, entonces aquí tendríamos buenas oportunidades. ¿Por qué? Porque son patrones que se formaron aquí abajo, donde esperábamos esa reacción. Entonces vino confirmación, entramos, ¿viste? Ahí encontramos otro patrón y otra entrada. Pues así operaríamos con el contexto adecuado. No evitaríamos hacer todas las entradas en este momento, solamente, por ejemplo, esta entrada, salida, y cuando vemos esta reacción, pues el mercado me hace un patrón, confirma ese patrón y después ya puedo entrar. Por ejemplo, acá también el mercado me hace hombro, cabeza, hombro, pero este no es válido. ¿Por qué? Porque no está en una zona que yo espero a la reacción bajista, no está en una resistencia, ¿sí? Está en el medio del movimiento. Y eso a mí no me interesa mucho. Si te das cuenta, acá hay otro patrón grande, más. Pero en esta otra zona, que es una zona de soporte, me hace el hombro, cabeza, hombro. ¿Sí? Entonces podríamos buscar la entrada en el segundo hombro, como se les enseñó, y el mercado correría. O si el mercado regresara y me viniera a mi zona de cuello, entrada en el cuello. ¿Sí? ¿A dónde esperaríamos que cierre ese patrón? El impulso acá, una entrada hasta acá. ¿Sí? Otro nivel, que el precio pase acá y como nivel máximo que llegue a esta zona, donde ya estuvo antes. Y cuidado en esa zona porque puede haber reacción y si no, puede ir a buscar una zona más alta. Entonces, ahí dejamos que el mercado empiece a desarrollarse y miren, reacción nuevamente en donde, en la zona que habíamos pautado, en la zona que había reaccionado antes el precio. Reacción nuevamente. Y el mercado hace vuelta. Reacción. ¿A dónde? A esta zona nuevamente. Sí, a esa zona nuevamente la reacción del precio. Entonces decimos, cuidado que acá hay otra zona. Si me hace algo ahí, pues puede empezar. Si no, puede pasar, romper. ¿Y en dónde? ¿Cuál sería la otra zona? Esta otra zona que teníamos abajo. Cuidado que el mercado puede romper. Está fuerte el mercado. ¿Qué me está haciendo ahí? Miren, me está haciendo un doble suelo en esa zona. Me confirma el mercado hace eso. Pero una pequeña reacción nomás acá confirma, pero luego ya no, el mercado ni lo hace. Entonces el mercado acá está en una indecisión. Si la zona la respeta o no la respeta. ¿Sí? La zona la respeta o no la respeta. Entonces, miren lo que está haciendo, pero está tratando de respetar esta zona. Entonces, posiblemente tenemos acá una zona de checkpoint que pasando esto, el mercado ya podríamos pensar que el mercado podría nuevamente llegar o intentar llegar a esos altos. ¿No? El mercado comienza, pasó y miren, posiblemente más descuentos, regresa a esas zonas anteriores, luego sube. Entonces, y el mercado corre, miren, y llega a estas zonas. ¿Vieron? ¿Desde dónde? De nuevo, desde esta zona. Manipularon acá un poco, hicieron este falso rompimiento. Luego el precio se apoyó en esta zona, estuvo en esa zona, después
que pasó estos movimientos, logró romper. Después de esto ya podemos pensar, todo regresó a esta zona, pues, después de eso ya podemos pensar. También hizo descuento acá, entonces podemos pensar ya buscar entradas. ¿Hasta dónde? Hasta estas zonas. Después de estas zonas, de nuevo, esperamos que el precio reaccione. En esta zona, que el precio haga algo acá, reaccione si quiere caer de nuevo, si quiere subir, ¿sí? Entonces, para nosotros ya tendríamos unas zonas importantes acá, ¿ya? Entonces hay que ver cómo se desarrolla el precio. La base de nuevo esas zonas, reacciona a esas zonas, toca de nuevo, sigue avanzando. Tenemos reacciones en estas zonas, ¿sí? En estas zonas, esta zona de reacción. Si lo pasa el precio, ¿qué podemos esperar? Que suba un poco más. ¿Hasta dónde? Ya veremos nosotros la otra zona que se pone. Pero si no, si hace reacciones ahí, podemos esperar el precio. Acción, reacción. Entonces, todos estos puntos tenemos puntos de entrada, pero reacciones. ¿Por qué? Porque el mercado me está haciendo esta pequeña consolidación del precio. Entonces, no podemos esperar que de aquí el mercado simplemente haga todo esto, sin haber roto, sin haber dado más intención, sabiendo que el mercado está haciendo esta zona alcista o esta tendencia alcista y dejando estos espacios que no llega a completar. No llega a completar. Entonces, cuidado que el mercado puede subir un poco más. ¿Sí? Entonces, si vamos a hacer entradas acá, que solo sean entradas reaccionando a esta zona. ¿Sí? Y cuidado que acá puede ser esta zona y desde acá salir. ¿Sí? Pues no esperemos, ya se acercó acá duro, entonces va a caer. No, esperemos porque la reacción y está generando todo este vacío en el mercado. Pues avanzamos y el mercado logra romper. ¿Sí? Busca nuevas zonas. Llega su momento en el que el mercado, pues, nosotros tenemos esta zona. El mercado manipuló por encima de esta zona. Entonces, ¿qué esperaríamos? Pues ahí nada, esperar nomás. Si el mercado me reingresa a esta zona, pues aquí deberíamos empezar a buscar ya desde esta zona, pues que caiga por lo menos hasta esta zona, pero que me genere algo para entrar, punto de entrada. ¿Ya? Pues miren, ahí el mercado comienza, miren, el mercado rompe, regresa a esta zona, cuidado, puntos de entrada, buen punto de entrada acá, sí, regresó a esta zona, sí, pero aquí todavía no ha roto el mercado, entonces todavía no ha roto, ha intentado pero no lo ha roto. Después el mercado buscará hacer esto y se va a apoyar en estos descuentos y si el mercado logra apoyarse en esta zona voy a tener unos puntos de entrada ya pensando en la caída de este mercado. Ahí el mercado logra apoyarse en esta zona, en zona de resistencia fuerte después de haber hecho este falso rompimiento. Donde se esforzó el mercado, que intentó subir, no pudo, cayó con fuerza. Miren, esta fuerza que la volvió a ingresar en el mercado. El mercado reaccionó ¿dónde? En esta zona de reacción que tuvo anteriormente para llegar a esta zona. Esta otra zona, podríamos buscar una entrada con expectativa primero esto, o si ya después de todo esto el mercado no subió, pues esperaríamos que cayera hasta nuestra otra zona que teníamos antes, que era la zona del, a ver, ahorita vemos en qué zona del 60 creo que era. Sí, del 70, 60, 70, 70, 80. Entonces esperaríamos ahí que el mercado cayera a esa zona. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el mercado comienza, corre y hace eso. Mira, este es el mercado. Aquí en esta zona de resistencia, ¿qué me hizo? Doble techo. No me vino a confirmar nunca el mercado, pues ya no lo confirmó, pero ya me dio un punto de entrada.
¿sí? Nosotros que esperamos acá es reacción, sí, pero para confirmar mejor, esperamos que ocurra esto, algo, un patrón o algo, y listo. El mercado hace eso y ya podemos pensar en que el mercado caiga. Luego buscaríamos entradas en descuentos o reacciones del precio en zonas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que tenemos una zona por acá? Esta es nuestra zona. Entonces, en esta zona, por ejemplo, que el precio cayó, esperábamos una reacción y sí, miren, reaccionó. Entonces, no hay que asustarnos. Si ya hicimos la operación para que el mercado caiga y vaya, ¿ustedes creen que el mercado va a hacer todo esto? ¿Va a tener todo esto? ¿Va a reaccionar todo esto solamente para que baje acá? No, entonces puede llegar a bajar y a romper más. Entonces, cuando vemos esta zona o esta reacción, no hay que asustarnos porque es producto de esta zona que estaba acá. Pequeñas órdenes acumuladas, pero las órdenes bajistas son mayores. Entonces, por eso que el mercado logra romper. ¿Sí? Entonces, esto al final después se vuelve como una zona de nosotros de apoyo para buscar otros puntos de entrada. Otros puntos de entrada donde el mercado puede reaccionar y caer. El mercado comienza ahí. Ahí. ¿Vieron? Sus puntos de entrada. Lo mismo seguimos pensando ahí. La operación, ¿dónde va? Ya está llegando al 80. Llegó casi al 80. ¿Viste? Entonces llegó a dónde? A esta zona. Donde nosotros esperaríamos una reacción. Donde podríamos decir, ay, el mercado puede reaccionar desde ahí. Cuidado. Sí. Entonces, miren, el mercado hizo este descuento acá. ¿Cómo? Manipula. Casi siempre el mercado hace estas cosas. Si tiene una zona de liquidez, una zona donde puede encontrar órdenes, va a tratar de acumular, manipula para recién irse. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, tenemos una orden acá. Y hay veces decimos, uy, no, el mercado está por acá, no, no va a llegar, ya hizo este nivel. Y entramos acá, nos saca. Vuelta, vemos que el mercado regresa, entramos acá y vuelta manipula y nos saca. Y decimos, no, el mercado está en contra de nosotros. No es que esté en contra de nosotros, es que está haciendo esta acumulación. Luego manipula para poder llegar a esta zona donde active más órdenes, un grupo mayor de órdenes con un descuento de este lugar. Si nosotros sacamos el descuento, sacamos el Fibonacci para ver el descuento, podemos entender que aquí, mercado acá, un descuento sería del 70, casi 80%, del 70%. Entonces es un buen descuento, ¿sí? Entonces, si es un buen descuento, el mercado va, o los inversionistas van a tratar de tomar ese descuento para ingresar y el mercado cae. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí había puntos de entrada. Ya teníamos que la expectativa bajista, que el mercado podría caer hasta qué zona, hasta acá. Entonces, si todavía no ha caído y hace una pequeña manipulación, puede ser un punto de entrada para qué, para llegar a este. Y miren lo que hace. Entonces, llegado a esta zona, ya podríamos pensar que el mercado puede comenzar a retroceder y a buscar unas nuevas zonas. O, si no, romperme esta zona. Pero ahí ya buscaría, por ejemplo, el mercado regresa de nuevo a esta zona de donde salió antes, busca otras zonas. Entonces, ¿qué debemos esperar ahí? Que me arme un contexto. Que me arme un contexto. Me está armando este contexto. Tiene como este lugar, tiene este límite, esta zona. Si pasa y logra hacer algo acá, pues tengo un buen punto de entrada. Si no, podría tener puntos de entrada acá. ¿Sí? Buscar en estas zonas puntos de entrada. Porque para nosotros estas zonas son de reacción y unas pequeñas resistencias del precio. Entonces miren lo que hace acá. Hombro, cabeza, hombro. ¿En dónde? En esa zona donde había entrado liquidez antes. ¿Sí? Entonces, esperamos que se forme el segundo hombro porque la cabeza no sabemos, es una manipulación. Lo buscó más energía en este punto y después cayó. Pues después de esa cabeza podemos hacer del segundo hombro, podemos hacer una entrada. ¿A dónde? Donde corrió el movimiento. Y salimos y llevamos una ganancia, ¿sí? Entonces, son cosas que debemos de, ya conforme vamos avanzando, vamos a ir entrenando la vista, ¿sí?
Entonces, ahí no es hacer una entrada a un hombro, cabeza, hombro donde no hay una zona, sino que es una zona de liquidez, una zona de resistencia para nosotros, ¿sí? Entonces, ahí ya había una entrada mejor o ese hombro, cabeza, hombro tiene un contexto diferente. En el mercado eh, llega a cuál? A mi zona. ¿Qué espero en esa zona? Reacción. Sí, puedo esperar una reacción o esperar que rompa fuerte. Acá rompe fuerte. Entonces, si rompe fuerte y viene fuerte desde acá el impulso, miren lo que volvió a hacer. Manipula y sácate. Sí, cuidado con esto. Mira, manipula por encima de estos altos y por debajo de los bajos lo suelta. Entonces, si fue tan fuerte esto, pues ya no podemos o no deberíamos tener una posición acá esperando esa reacción. ¿Por qué? Porque miren, no ha completado, genera un vacío que me puede indicar que el mercado está tan fuerte que no está teniendo reacciones que tan profundas. Pero el mercado puede caer. El mercado sigue, miren, cae, pasa. Esperaríamos reacción ahora contraria en esa zona. Miren, llega a esa zona, esperaríamos reacciones. Mira, acá no logra reaccionar. ¿Qué está buscando? Otra zona de liquidez. Estaría buscando otras zonas de liquidez en el mercado, ¿sí? Entonces podría encontrar zonas de liquidez por acá encima, pero nosotros debemos esperar nomás. Entonces, si el mercado regresa a esta zona, ya después de haber manipulado esto y encuentra zona de liquidez, regresa y me da un testeo acá, ya podemos pensar en algo diferente, una estructura diferente. ¿Ya? Y el mercado cae, sigue cayendo, el mercado cae. Pues así vamos a ir operando poco a poco el mercado. Sí, vamos a ir buscando siempre dentro del mercado. El mercado de nuevo se acerca a esta zona. Puede reaccionar ahí, tener una buena reacción. Lo esperamos. Ah, miren, está reaccionando, me hizo un doble top y reaccionó. Eso, entrada hasta dónde, está esta otra zona. ¿Lo encuentra? Y eso hace el precio. Y así vemos el precio. Miren. Después el precio reaccionó a estos lugares, subió. Tomar liquidez ¿dónde? Donde tenía esa zona de liquidez. Cuidado con esa zona. Si luego logra de nuevo caer para acá, pues de nuevo la esperaremos ahí abajo. Si no, pues ya veremos qué más hace el precio. Pero ven que si nosotros marcamos los niveles podemos entender y buscar entradas después que el mercado hace un contexto. ¿Sí? Por ejemplo, acá teníamos este nivel. Ok, su falso rompimiento. Testeo. Si hacemos esto, entonces vemos que el mercado está empezando a acumular órdenes. ¿Para qué? Para subir un poco el precio. Entonces, si están viendo toda esa intención, cuidado acá. Vamos a hacer una posición. Mira la FIL cómo está de fuerte. Y más la intención del mercado. ¿Sí? Tenemos una zona de soporte pequeña donde el mercado hace esto. Cuidado, puede romper. Entonces hay que prevenir siempre cuando el mercado puede romper y cuando no. Y cuando puede ser un buen punto de entrada para nosotros. Por ejemplo, acá el mercado podría haber roto. Miren, toda la fuerza. ¿Qué tuvimos que esperar? Tuvimos que esperar que se disipara toda esta energía y me hiciera este segundo techo. ¿Ya? Y aquí, sí, si ustedes se dan cuenta, hasta la FIL ya cambió, ¿sí? Su sentido a bajista. Entonces sería una mejor entrada. Son solo esperando que el mercado hiciera eso. Y el mercado cae. Me salgo. Cuando llega a mi zona, me salgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una zona donde puede reaccionar el mercado alcista. ¿Sí? ¿Recuerdan qué zona es? La zona de 60. ¿Recuerdan que teníamos antes en 60? Ahorita vamos a ver. Ustedes tienen que verlo también en su gráfica macro. ¿Qué zona es? ¿Recuerdan la zona de 60? Pues vamos a ver si es una zona importante para nosotros, si la extendemos, ¿sí? Zona del 60. Vamos a extenderlo.
yo recuerdo que les dije algo de la zona de 60 antes, que era un punto donde el mercado había reaccionado. Íbamos a esperar esa reacción. Y miren, el mercado no reacciona por las puras. Reaccionó porque ahí tuvo antes una zona donde pusieron muchas órdenes y salió disparado el precio, ¿sí? Pero de repente las órdenes, hubieron otras órdenes que quedaron flotando acá, que quedaron pendientes. El mercado más adelante, que después que hizo todo esto, el mercado nuevamente activó esas órdenes y logró hacer esto. El mercado hiciera esto. ¿Ves? Nuevamente acá baja y mira, todo sube. ¿Se dan cuenta? Pues ahí tenemos nosotros soportes y resistencias. Ya. Entonces, cuando el mercado llegara a esta zona nuevamente esperaría reacción. El mercado hace hombro, cabeza, hombro nuevamente o hace todo este contexto. Entonces ya podría esperar yo una reacción. Luego un nivel, este checkpoint, el mercado rompe con fuerza, podría esperar ya algo por arriba. ¿Sí? Entonces, cuidado acá. Acá puede haber reacción. Y miren la reacción. ¿Sí? Entonces, eso sería la manera en la que comenzaríamos a buscar en el mercado. ¿Ya? Entonces, hasta ahí la primera clase es lo que es análisis. Pues así entraríamos nosotros a buscar todos los días unas posiciones, a buscar entradas, a tratar de encontrar puntos de entrada y puntos de reacción. Deberíamos ir marcando nuestras zonas, ir adecuándonos y siempre tener en cuenta qué lugares podría el mercado. Siempre debemos poner, oye, el mercado podría hacer una reacción acá. Sí, entonces si podría hacer una reacción y tengo una entrada corriendo, pues si eso podría ser una reacción, me salgo antes de que toque ese punto de reacción. ¿Sí? Y siempre establecer contexto, operar bajo contexto. Ok, este es mi contexto. De acá puede ser el precio. Ok, hizo esto. Entonces, podría romper. Ok, pero ¿hasta dónde va a romper? Cuidado que hasta esta zona nomás podría llegar. Y si ha hecho todo este, podría subir y pasar más. Okay. Siempre tener en cuenta. Ya, contexto. Pues ahí los dejo para que analicen esta clase, se den cuenta de lo que vamos haciendo, también de los movimientos que suele hacer este mercado, como son los movimientos que les digo, que a veces nos engañan mucho al inicio y caen. O está acá abajo, el OFU manipula y hay que esperar esa manipulación. Miren, teníamos esta zona. Algunos dicen, ah, no, ya no llegó, desde acá el mercado se quiere ir, vamos. Y luego baja, stop, chao. Entonces, el mercado hace esto, manipula y después ya hace reacción por encima, entrega las órdenes por encima de esto. Acá nuevamente el mercado manipula. ¿A dónde entrega las órdenes? Acá. Sí. Entonces, así muchas veces se maneja así el mercado. Hay que tener en cuenta que si está cerca y todavía no ha llegado a nuestra zona, puede haber esta manipulación. Y en esta manipulación nosotros podemos aprovechar y entrar, ya esperando una buena reacción. Y como les digo, cobrando por niveles, esperando que pasen los niveles. Bueno, eso fue la clase. Espero estén tomando notas. Esperen una segunda clase de análisis donde vamos a ver otras ciertas cosas, otros ciertos escenarios. Y vamos a también ver lo que son los order blocks. Ya expliqué un poco de lo que son los indicadores para que funcionen, cómo nos podemos fijar, cómo usamos el Fibonacci y cómo buscamos los puntos de entrada y salida del precio, ¿sí? Pues ahí los dejo.